semana pasada que el orden de las unidades partíamos con la unidad respiratoria, neurología y después esta integración con persona mayor, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vamos a hablar en la unidad de respiratorio de asma, de EPOC, de CBO, de neumonía. ¿Sí? Partimos hoy día con asma. Obviamente este concepto para ustedes ya es mucho más familiar, pues. Supongo. Sabemos lo que es el asma, ¿verdad? ¿Sí? Tirado, ¿verdad? ¿Qué es el asma entonces, Charlie? ¿Qué entiendes por asma? ¿Cómo? Una enfermedad respiratoria causada por... Ok. ¿Qué puede desencadenar en el paciente? ¿Qué puede desencadenar? ¿Sí? Disnea. Ok. ¿Qué más? Ok. Tos mayormente en la Una hiperreacción Ok, como la alérgica. tos nocturna. nocturna. Perfecto. Una hiperreacción alérgica. Muy buen punto ese. ¿Sí? Se entiende a grandes rasgos. Y de hecho, acá está la diferencia. Ustedes lo pueden ver. Claro, el Que algún agente causante o gatillante va a generar esta hiperreactividad bronquial. Y eso creo que es lo más importante del asma. A diferencia a lo mejor de una época. ¿Sí? Este paciente con asma tiene la particularidad que va a revertir. ¿Sí? Y esa es otra característica. Versus el hepótico. ¿Verdad? Que puede revertir su condición. ¿Con qué puede revertirlo? Por ejemplo, que se pase, ¿verdad? Va a revertir su condición. ¿Sí? Pero este factor gatillante genera una hiperreactividad bronquial. ¿Sí? Su sistema, el paciente asmático, su sistema es mucho más sensible a algunos factores desencadenantes. Y como es más sensible, se gatilla y se produce este proceso de hiperreactividad. ¿Sí? Como a grandes rasgos para que vayamos entendiendo lo que es el asma, ¿verdad? Perfecto. Volvemos a lo mismo, chiquillos, a la génesis de la asignatura. Una cosa es el deterioro estructural y otra cosa muy distinta son las disfunciones que va a generar este paciente. En este caso, el deterioro estructural es el asma, ¿verdad? El asma como tal va a generar un aumento ¿de qué? Un aumento de secreción. Podría generar secreciones, ¿verdad? ¿Qué más? Si nos vamos a la primera imagen, fíjense. El lumen, miren, este lumen con este lumen bronquial. ¿Sí? ¿Cómo se llama este proceso? Que no está asociado, por ejemplo, pensemos que no está asociado a secreciones. ¿Cómo se llama esto? Vasoconstricción. ¿Vasoconstricción? No, ¿Es un broncoconstricción. vaso? No, broncoconstricción. Una broncoconstricción, ¿verdad? ¿Sí? Perfecto. Que puede también estar asociado a secreciones. ¿Sí? Perfecto. Y ese es el deterioro estructural del paciente. Pero fíjate que este paciente sin secreciones, que tiene una broncoconstricción, usted le hace los puffs de salbutamol y ya está. ¿Qué más podemos hacer como quienes nosotros? Nos vamos a ir a enfocar en todos los deterioros funcionales que genera este deterioro estructural. ¿Se entiende? Y eso es replicable para trauma, para persona mayor, para neurología. ¿Sí? Porque el paciente con ACV, usted no va a hacer nada en el ACV. Pero sí en todo lo que gatilló y desencadenó este ACV, este evento que generó secuela en el paciente. Y esas son las disfunciones que nosotros vemos. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Fácil, ¿o no? ¿O no se entiende? De ella. No, lo que estoy pensando es lo que nos dijo el profe en la mañana, A ver, ¿qué te dijo? que Ponlo no en había ningún deterioro estructural porque era reversible. qué? En esto del asma. El asma, ya, pero piensa. Que no se generaba ningún daño estructural porque era reversible. No, solamente claro, pero se la- generaba como un cambio. Sí, pero Pero ese hablamos cambio al desde ser la estructura. Por eso es que en la estructura se generaba un cambio, pero no un deterioro. ¿Ya? Pero el deterioro estructural, ¿a qué está asociado? Vámonos a la CIF. Como no sé si lo vimos el semestre pasado. El deterioro estructural está asociado a qué cosa en la CIF. Un daño estructural. En la estructura. ¿Y eso qué es? ¿El diagnóstico? Médico. Médico. Po. No tengo que agarrar a puñalada al bronquio para decir que ahora sí está dañado la estructura. El deterioro estructural Una alteración. es exacto, que me va a generar alteraciones funcionales y el deterioro estructural está asociado al diagnóstico médico.
Y cuando van a la sala IRA o a la sala ERA, ¿con qué llega este paciente? ¿Con qué diagnóstico médico? Con asma. Pues ahí no está evaluando si está agarrado a palo el bronquio o no tanto, o poco, o mucho. Es asma. El paciente es asmático, que después se puede catalogar. Pero la estructura, que es el bronquio, hoy está más sensible a algún agente puntual y desencadena todo este cuadro alérgico y se desencadena todo este tema de disfunciones en el paciente. ¿Vale? No lo veas como que deterioro estructural, como que en verdad lo tuve que cortar en 10 pedazos para que sea un deterioro estructural como tal. Acuérdate que el deterioro está asociado al diagnóstico médico. ¿O no? Pero en este caso, el deterioro Todo estructural deterioro sería estructural. del bronquio. O sería asma. Eso es lo que no El me queda diagnóstico claro. médico, eso es lo que te digo. El deterioro estructural es el diagnóstico médico. El deterioro funcional es todo lo que hemos tratado de desarrollar desde el primer semestre. Es todas las disfunciones que me desencadena el diagnóstico médico. Comillas, deterioro estructural. No te queda claro todavía. Ponlo Pasa como por el estar en manguito el diurno, rotador. ¿viste? Por ejemplo, el deterioro funcional estructural del manguito rotador. El diagnóstico del manguito rotador. Acuérdate que la CIF, mira, llevémonos por la CIF, que en el fondo para nosotros es la que manda, en la Biblia. Perfecto. Para nosotros la CIF es esto, ¿verdad? Deterioro estructural, funcional, limitaciones en la ABD, restricciones en el hándicap o en la participación social, ¿verdad? Perfecto. Esto nosotros siempre dijimos que el deterioro estructural es el diagnóstico médico. Es lo mismo que es el diagnóstico médico. Ejemplo. El asma. Ejemplo. Una fractura. Ejemplo. Una ACV. Lo que queráis. Diagnóstico médico. ¿Sí? Por eso no se pone la estructura como tal. Por ejemplo, a ver, Lo que pasa es que manguito en el rotador. CIF, cuando hacíamos en el estructural, si estaba el manguito rotador, íbamos poniendo como todas las partes de la estructura, entonces la de ella en eso está confundida. Es que en el manguito rotador nosotros no poníamos todas las partes de la estructura. No, pero me refiero a que si, en el hombro. En Entonces, el se iba hombro, poniendo como nuestro la deterioro parte- Sí, pero estructural está- era el manguito rotador. Sí, pero está ahí. Sí, Por pero ejemplo, en si tengo una EVA, fractura en del EVA, fémur. en EVA ponía El eso. ¿Qué deterioro sería? estructural, por Eso, ejemplo, era- no es en el fémur. Tengo que poner fractura como deterioro estructural. Sí, pero ¿fractura qué? ¿Del ojo? Del fémur, pues. Eso es, Es que, por ejemplo, en el caso del asma, el deterioro estructural no está en el bronquio. El deterioro estructural es asma. Lo tengo que poner así, ¿qué es tal el cual. diagnóstico Que médico? es el diagnóstico. Lo que pasa, Esa profe, era la es confusión. que en EVA nosotros nos ponen, por ejemplo, el deterioro estructural, poner cuáles son las estructuras que están dañadas. Dame un ejemplo para entenderlo, porque todavía no lo entiendo. Por ejemplo, artrosis de cadera. ¿Ok? ¿Ya? Ahí uno tenía que poner, por ejemplo, las estructuras posibles que podrían estar dañadas. Ya sea no tan solo la artrosis como tal, sino que musculatura, ligamentos. Y si se estaba viendo afectado en la rodilla, un ejemplo, Claro, como pero- de todo ese detalle. Por eso ahí como que... viene Sí, por raro. eso por causa yo un estoy tan poco de confundida porque el confusión. Eso deterioro ya pasa a ser estructural. funcional, po. Sí. Sí, eso fue lo que... En el deterioro Todo lo- nos sellaron así, que el estructural se ponía la estructura afectada, no como aparte del diagnóstico médico. Así como por ejemplo asma, pero yo por al eso, asma pero tengo tú me decís disculpa, de la artrosis de rodilla, y me dices que los estructurales ponían la musculatura y todo eso. Claro, Eso pasa a ser Pero eso es ligamentos. funcional, po. Mm. por ejemplo en el asma hay que Porque la estructura como tal, ¿qué tiene que ver el músculo con la artrosis? No sé si profe, cuando nos hacían hacer eso, nos tomaban una guía para ver probabilidades de posibilidad de diagnóstico. Entonces, por ejemplo, el profe Miguel, ¿qué hacía? Nos colocaba el ejercicio sin diagnóstico médico. Nos indicaba la Sí, po. sintomatología. La ¿cierto? hipótesis diagnóstica. Claro. Jugaban a la hipótesis No, diagnóstica. la hipótesis, correcto. Entonces nos hacía mencionar la estructura para tener una guía de probabilidad de existencia de. Y para eso lo hacía. Ok. Y más complicado Es más que nada para por ejemplo, razonar un poco con Exacto. los daños Entonces- que pudiesen haber con el daño Sí, estructural. entonces en EVA Pero- nos enseñaron eso textual. Pero se entiende Claro, por ejemplo, que el el asma daño- ataca plenamente lo que El asma engloba todo el daño estructural
asociado. El bronquio, pues, entonces. Es que claro, para allá quiero llegar. O sea, Es que, o sea, es que, el claro, diagnóstico ahora ahora se entiende, pero es que la Sí, tele porque en eso si yo está decía, por ejemplo, confundida. deterioro estructural, Que tengo tú que poner hablas- asma o tengo que poner que está dañado el pulmón, el bronquio, el tú bronquiolo, hablas que en etc. el fondo la Esa era estructura, la- así como específica, Claro. sería el problema del bronquio. Y que para ti sería. Ese es el deterioro estructural. Que no es el asma en general. Algo así. Sí, Por sí. ejemplo, no sé, porque el pulmón, el bronquio, el bronquiolo. O sea, es que si nos algo vamos a la de CIP, tú deberías vía aérea. contextualizar con que el paciente es asmático, lo primero, porque es el diagnóstico médico. A lo mejor si queréis ponerle un poco más de detalle al diagnóstico, tendrías que hablar que el paciente, aparte del asma, está cursando hoy con una broncoconstricción y tal, que revierte significativamente post-broncodilatado. Pero sigue siendo el diagnóstico médico. Sobre Sí. esto nosotros no hacemos ninguna cuestión. Sí, es que de partida la CIF Profe, de es que EPA dice- es muy dice En las distinta. estructuras No, corporales de dice eso, extensión, naturaleza y localización de la lesión anatómica, afectación a nivel del músculo, está borroso, esquelético de la región del tronco, de extremidad inferior del lado derecho, ahí da un ejemplo, sin cambios aparentes en esta estructura anatómica. Entonces como que, claro, no, el ejercicio siempre era como la parte anatómica en lo estructural. ¿Sí? Y Claro. por eso ahora se entiende, o sea, que es como... ¿Se acuerdan cuando en una prueba yo le pregunté sobre el hombro? A mí me pasó eso en una prueba. Como que si ponía sobre el hombro, sobre la estructura, y era por ese punto. Es que ahí está el tema, es que igual hay como un desorden de CIP. Por Sí. ejemplo, Sí, porque por una ejemplo en CIP esa CIF Paquirepato, tenemos una CIP observación, Paeva, observación, Sí. evaluación y un montón de pasos que y no son una CIP para diferentes. Y que son como lo mismo, pero explicados de un punto que al Claro. final no se une, o sea, es como... Yo creo que como profe deberían ponerse de acuerdo. Sí, es verdad. No, Sí. pero se entiende. Sí, porque Ya, hay pero una ya. CIF, Paul. Vamos a volver a la génesis, sí. Vamos a volver a la génesis. Primero necesito que entiendan que el Vamos, agua, claro, ya. sí. Partamos por eso, ¿vale? Mire, aquí tengo uno que hicimos en clase. Dice que el deterioro estructural es la degeneración del disco, lesión del nervio ciático y eso. Eran como lo justo donde estaba la... Y el diagnóstico médico era hernia del núcleo pulposo. Mira, ahí está, cardeando, véanlo. Tengo evidencia. Discriminación del disco Esas son, claro, son intervertebral. como posibles Lesión del nervio complicaciones. ciático. Eso ustedes lo hacían para llegar a ese diagnóstico. O sea, son Lo que las pasa es que naturales que están lo que asociadas. claro. asociar hipótesis. Claro. Yo creo que para qué es lo que genera esto es para generar Una hipótesis. o jugar una hipótesis, Una hipótesis, diagnóstica. sí. Eso fue lo Pero que... si yo te digo degeneración del disco y En base a lesión los del nervio signos. ciático, ¿qué es para ti eso? Un De daño partida- estructural. Una partida- hernia y una discopatía. Eso generó ahora la confusión que tenían entre daño estructural o deterioro estructural ahí. De partida el Si disco era no la se degenera, estructura o se era deteriora. Ya mire, yo voy a conversarlo, ¿vale? Pero si te das cuenta sigue siendo, con otras palabras, el diagnóstico médico. Si te estoy diciendo que está degenerado en el Deberían disco, unificar esa me porque estás igual- diciendo que Aquí- tiene una este es otro. discopatía. Este es otro que es Que los otros son signos que po, los que te primeros, ayudan, los primeros tres son como el deterioro Diagnóstico y escoliosis. te ayudan a llegar al diagnóstico. Po. Curvatura en sí. plastia. Yo Diagnóstico entre todo lo que nos escoliosis decían, yo dorso me lumbar. confundí al principio y ¿Eso? después llegué al- a la o Sí, sea, es diagnóstico súper médico, Curvatura en los plano tres eran frontal. los- ¿Y los otros tres son qué? los deterioros estructurales que hay. Y después íbamos al tema de trabajo. ¿no? Curvatura en Cinco. plano frontal. Idiopático. Para mí. ¿Cómo decir Ali? Mira aquí, tamaño. Cuatro. Entonces, ahí nos generó esa confusión. Y yo no estoy hablando de Eva, ese otro ramo que hicimos. Y lo Sí, hicimos juntos también. ¿Terapia? Mm. Pero no entiendo ese Ah, sí, tercer la punto. combinación. Si el diagnóstico de escoliosis dorso lumbar y abajo dice etapa de crecimiento 12 años, ¿qué tiene que ver eso con lo estructural? Parece me digo, la que tiene razón con no se me acuerdo con la CIP. Porque Sí, han pasado pónganse de diferentes acuerdo formas todos los con- ramos. Sí. ¿Se acuerda cuando una No, vez usted vamos no a hizo suspender un la resumen clase. de la CIF? ¿Se acuerda cuando usted no hizo un resumen de la CIF? Estábamos en la cara, habíamos poco. Profe, fue lo Y yo ese día estaba súper confundida con